deseamos continuar con la clase que ya habíamos iniciado y vamos a pasar al segundo tema relacionado con el espíritu de profecía, y específicamente deseamos considerar dos elementos importantes: la inspiración y el mensajero. Ya hemos mencionado en la clase anterior que el método de Dios para influir sobre la mente de los hombres y dirigirlas en el proceso de hacer de ellos canales de la revelación divina, podemos denominarlo inspiración. La palabra inspiración como tal no aparece así transcrita literalmente en sentido estricto, pero sin embargo sí se usa el verbo de este sustantivo, específicamente en dos ocasiones, y vamos a considerarlas en detalle. Vamos a hablar en este momento acerca de la inspiración. Vamos a analizar en un primer momento la cita de 2 de Timoteo 3:16. Esta cita en 2 de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Así que se nos dice claramente que toda la escritura es inspirada por Dios, lo cual nos da un primer elemento de clarificación del término inspiración. La inspiración tiene origen divino. La inspiración es divina, procede de Dios. La inspiración nunca es humana. La inspiración de la que hablamos aquí en las Sagradas Escrituras tiene origen divino, y nos declara 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura, es decir, todas las Sagradas Escrituras, la Biblia que nosotros conocemos, tiene origen divino y ha sido dada por Dios. Así que esta declaración, que toda la Escritura es inspirada por Dios, eleva el don profético al más elevado entre los que un ser humano pueda recibir, ya que es la comunicación del pensamiento y la voluntad divinas al individuo y por extensión a la humanidad. La otra cita importante que queremos considerar en relación al fenómeno inspiración lo encontramos en 2 de Pedro 1, 20 y 21. 1, 20 y 21. Esta cita, como la anterior, ya la habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, vuelve a enfatizar otro elemento importante, que no solamente el mensaje es dado por Dios, sino que es el resultado de la decisión de Dios. Es la voluntad divina la que da el mensaje. La cita dice así: ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque no de la voluntad del hombre fue traída la profecía en ningún tiempo, sino que hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, si 2 de Timoteo 3:16 nos habla de el origen divino del mensaje, es lo que produce la inspiración, 2 de Pedro nos habla de la voluntad de Dios. Así que tenemos el origen y la acción divina. Ambos conforman la inspiración. Es la decisión de Dios que se dé el mensaje, y Él es el originador de ese mensaje. Estos dos primeros elementos son básicos en la comprensión de la inspiración. Pero habíamos mencionado otra tercera cita, si la recuerdan, ya anteriormente, pero ahora es 1 de Pedro, y 1 de Pedro 1, 10 y 11. 10 y 11 nos enfatiza otros elementos significativos en relación a la inspiración. Confirmada de nuevo que el mensaje era recibido a través del Espíritu y nunca provenía de la iniciativa humana. Dice: de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia
que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Así que aquí nos damos cuenta que es el Espíritu Santo. La divinidad es el origen de la inspiración. Es una decisión de la divinidad que ese mensaje se dé, es por voluntad de Dios, y el medio que se usa es la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, como el transmisor de esa información de origen divino por la decisión divina a través de la tercera persona de la deidad. Y de esa manera tenemos la triple acción de la inspiración. Así pues, sintetizando estas tres citas, 2 de Timoteo 16, 2 de Pedro 1, 20 y 21, 1 de Pedro 1, 10 y 11, podemos llegar a una serie de conclusiones. Primera conclusión, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas no imaginaron, no crearon estas verdades que han sido dadas, sino que fueron inspirados. La segunda, la información que ellos transmiten fue comunicada por inspiración, que es el acto por medio del cual el Señor transfiere información. Tercera conclusión, los profetas eran ajenos al modo y al contenido del mensaje, es decir, el canal y el receptor al mismo tiempo del mensaje no tiene influencia sobre el mensaje que se da, porque hemos dicho es de origen divino, ni el modo ni el contenido, porque es la voluntad de Dios la que decide qué es el mensaje que se da. Un cuarto elemento, sintetizando los versículos mencionados, es que la inspiración y la revelación son dos conceptos diferentes, y a esta conclusión hemos llegado. Así pues, analicemos por un momento inspiración antes de pasar a revelación. Así que la palabra inspiración es un término que designa el origen divino de las Sagradas Escrituras, es decir, es el proceso interior del Espíritu sobre el profeta al transferir esa información. Ahora nos vamos al otro término, que es revelación. La palabra revelación o el concepto revelación implica el descubrimiento de algo que era hasta entonces desconocido. Así pues, inspiración y revelación no es lo mismo. La inspiración es el medio por el cual el Señor transfiere información a la humanidad. La revelación es el descubrimiento de verdades desconocidas, que normalmente se hace a través de inspiración. Pero la inspiración es el medio, la revelación es la información. Así que esos dos términos tenemos que distinguirlos claramente. La relación entre estos dos conceptos los vamos a analizar ahora, la relación entre inspiración y revelación. Es importante entenderlos claramente para poder distinguir el medio por el cual se da la información y la información en sí misma. Así que tenemos inspiración y tenemos revelación. Es decir, uno es el medio por el cual se da y la revelación es el contenido de lo que se da. Queremos leer varias citas al respecto porque ambos elementos conforman el don de profecía. Así pues, la relación entre estos dos conceptos, inspiración y revelación, es el don de profecía. Ambos, la suma de estos dos elementos, de la inspiración y la revelación, es igual al don de profecía, porque uno es el medio y el otro es el contenido del mensaje que se da. Queremos leer varias citas al respecto y lo vamos a hacer, por ejemplo, en Números 12:6. Esta cita es muy importante porque nos ayuda a comprender ambos términos. Números 12,
versículo 6. Dice así: y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esta cita es muy interesante, ya que nos ayuda a comprender importantes elementos. La cita, volvamos a leerla, el versículo, Números 12, 6. Números 12, 6. Veamos qué elementos nos incluye aquí. Dice así: cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que aquí tenemos que hay un profeta. Es decir, el Señor ha elegido a un individuo específico para hablar con él, para comunicarle información. Así que el medio es hablarle, ¿ya? La divinidad con la humanidad. Y aquí dice cómo. Dice visión y sueño. Aquí se nos menciona dos modalidades de cómo la inspiración pasa a dar un contenido de mensaje específico, que es la conversación de Dios con el profeta. Así la tenemos en esta cita. Vayamos ahora a Deuteronomio 29, 29, que nos aclara estas declaraciones. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Dice así la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que hay dos grupos de información: las secretas pertenecen a Dios y las reveladas. Así que lo que es revelado, el contenido de la información que Dios en su misericordia transfiere a la humanidad, la revelación, el contenido de las cosas que debemos saber, esa es el segundo elemento del gran proceso del don del espíritu de profecía. Además de los modos de revelación que ya hemos mencionado, hay muchos más y en eso entraremos en detalles. Este versículo solamente es ejemplificatorio al respecto. Tenemos muchísimas citas, por ejemplo, Noé en Génesis 6:13, y dijo Dios a Noé. Es una declaración directa. En Génesis 17, 1 al 3 dice: aparecióle Jehová y entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él. Estos ejemplos de citas comprueban que el Señor vino a los profetas en persona, en algunos casos, y conversaron en forma normal, sin sueño y sin visión. Sin embargo, el método general, ya que se usó más que cualquier otro, fue el de las visiones y o sueños. Pero tenemos otros muchos y ahora vamos a analizar este proceso. Tenemos, por ejemplo, 1 Samuel 28:6. Dice: consultó al Eterno, pero no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por el profeta. Aquí se nos habla, por ejemplo, de 3. Pero ahora vamos a ir analizando distintos modos de comunicación. Y esa comunicación se conforma de la inspiración y de la revelación. Es decir, lo que se da como mensaje y el método por medio del cual se da ese mensaje conforma el don de profecía. Y vamos a analizar cada uno de estos. Vamos a intentar hacerlo en forma cronológica. Obviamente no vamos a hacerlo en una forma sistemática a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, pero sí vamos a intentar cubrir un área bastante importante, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de ejemplos de transferencia de mensaje. Por ejemplo, en Éxodo 7, 1 y 2 tenemos un ejemplo muy interesante de comunicación oral transferida. Éxodo 7, 1 y 2 nos dice: tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano las dirá a Faraón, para que deje ir
de su tierra a los israelitas. Esta es una historia que conocemos y quizá no habíamos analizado las implicaciones en esta manera de transferir información, porque esta modalidad es muy interesante y es una comunicación oral transferida. Comunicación oral transferida. De acuerdo a Éxodo 7, 1 y 2, se nos habla de esta modalidad. ¿Por qué le llamamos comunicación oral transferida? Aquí encontramos a Dios que iba a hablar a Moisés. Moisés iba a transferir a Aarón este mensaje y Aarón lo iba a comunicar al faraón. Este proceso de comunicación oral en todos los niveles es sin embargo transferida. Nos damos cuenta que la inspiración directa se produce a este nivel únicamente, ¿ya? Porque es Dios el que habla a Moisés y le da el mensaje. Dios habla a Moisés, Moisés en forma retroactiva acepta el mensaje y se hace el contenedor de ese mensaje. Ahora conocemos cuál es la razón por la que Aarón entró en este proceso, a petición de Moisés. Y entonces Moisés, que sí había recibido la inspiración y la revelación, él recibió ambas, porque fue Dios que le dio el mensaje a él y el mensaje en sí mismo, o sea, la inspiración y el contenido y la revelación. Ahora, Moisés tenía que decirle a Aarón todo lo que Dios le había dicho. Este era simplemente revelación, era transferencia de contenido, porque la inspiración solo la puede dar Dios. Entonces Moisés no podía inspirar a Aarón, porque la inspiración es de origen divino. Así que en la transferencia de información tenemos siempre a Dios, que es el originador de la inspiración y de la revelación. Ahora Moisés pasa el contenido de esa información a Aarón, y Aarón pasa el contenido de esa información a su vez a Faraón. Así que aquí es un ejemplo típico, y por eso se ha elegido, de esa transferencia oral de información. En estos tres niveles, Moisés, Aarón y Aarón, Faraón, estos tres personajes, es simplemente transferencia de una revelación, de contenido. Ahora, en el caso de el mensaje que Dios da a Moisés, tenemos la inspiración y tenemos la revelación. Espero que de este modo se capte más la idea de estos dos términos. Tenemos otro ejemplo más, muy interesante, en Números 12, versículos 6 y 8. Dice, Números capítulo 12, versículos 6 y versículo 8. Dice así: Cuando se adelantaron los dos, les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré. En visión, en sueños hablaré con él. Boca a boca habló con él, a las claras, y no en figura. Y ve la apariencia del Eterno. ¿Por qué pues no temisteis hablar con mi siervo Moisés? Aquí tenemos varios elementos significativos y varias modalidades de comunicación en este enlace tan especial entre Dios y Moisés. Primero se nos habla de visión, se nos habla de sueño y se nos habla de boca a boca, o sea, directa. Y se nos habla de que existe otra modalidad, aunque no la usó con Moisés en ese caso, que son las figuras. Otras versiones dice símbolos o imágenes. Esto es muy interesante. Aquí tenemos la visión,
el sueño, la comunicación directa y la comunicación por medio de figuras. Todo ello es producido por inspiración, pero en diversas modalidades. Puede ser una inspiración, dado el proceso por el cual se da el mensaje, puede ser recepcionado en forma de visión, de sueño, boca a boca, o sea, cara a cara o en forma directa, y también en forma de símbolos y figuras. Todo esto lo vamos a analizar más en detalle. En Deuteronomio 18 y 19, Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19, nos amplía más este pensamiento de este boca a boca o esta comunicación directa. Dice así, Deuteronomio 18, 18 y 19. Les suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Y sabemos también que es parte de una promesa mesiánica esta declaración. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mando. Y al que no escuche, yo le pediré cuenta. Aquí hay un elemento interesante. La transferencia directa de información hace responsable al portador y al receptor del mensaje. Y esto es un elemento muy importante en el proceso de la inspiración y de la revelación que conforma la responsabilidad del receptor y del contenedor. El Señor estableció otro sistema más de comunicación y es el Urim. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y sabemos que el Urim y el Tumim eran dos piedras nobles que poseía el vestuario del sumo sacerdote. Y vamos a leer algunas citas al respecto. Leamos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Pero Josafat preguntó, ¿no hay aquí profeta del Eterno para que consultemos al Señor? Uno de los siervos del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Aquí tenemos un ejemplo de esa transferencia de información. En relación al Urim y el Tumim, deseamos leer en Éxodo 18. Éxodo capítulo 18. Perdón, no Éxodo 18, sino... Un minuto, por favor. Es 28. Éxodo capítulo 28. En relación al vestuario de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Entonces, en Éxodo 28:30 dice así: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Al respecto deseamos leer más, deseamos leer en Números 27:21, Números 27:21, donde se nos dice, perdón, lo siguiente. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Así que aquí nos damos cuenta cómo el Urim y el Tumim eran elementos de comunicación directa de Dios. Leamos más, leamos en Esdras 2:63. Esdras capítulo 2, versículo 63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubieren
sacerdotes para consultar con Urim y Tumim. Deseamos leer una cita más todavía en Nehemías 7:65. Nehemías capítulo 7, versículo 65, que es de hecho paralelo al de Esdras. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y con Tumim. Así que aquí tenemos claro la importancia de esta otra modalidad de comunicación que Dios hizo en forma directa con el pueblo. En Deuteronomio 33:8 se nos dice, cuando Moisés bendice a las 12 tribus de Israel en relación a Leví, se nos dice, a Leví dijo, tú, Tumim y tú, Urim, sean para tu varón piadoso. Así que ese proceso de comunicación, que ya hemos dicho estaba insertado en el vestuario del sumo sacerdote, era una modalidad de consulta directa para Dios. Queremos leer todavía, bueno, yo creo que hasta ahí es suficiente, la transferencia de información de Urim y Tumim. Y esto es interesante porque eran portadas esas dos piedras por el sumo sacerdote, y dependiendo del halo de luz o de sombra que se colocaba en uno o en otro, la respuesta era sí o era no. Así que aquí tenemos otra modalidad de transferencia de información. Hemos hablado hasta ahora de comunicación oral transferida, visión, sueño, boca a boca, figuras, y también aquí tenemos ahora el Urim y el Tumim. Era una comunicación a través de consulta, es decir, el individuo iba a Dios. Esta es una forma inversa. En estos elementos siempre encontramos que Dios es el que da el mensaje. En el caso de Urim y Tumim, era una modalidad que el Señor había establecido cómo se le podía consultar. Y hemos leído el ejemplo de Josué, cuando él tenía que consultar si debía ir a la guerra o no debía ir, cuándo debían retroceder, cuándo debían avanzar, sí o no. Podía consultar con Dios a través también del Urim y el Tumim y tener una evidencia visual de la respuesta a ese mensaje. Ya hemos analizado en las clases del Antiguo y del Nuevo Testamento de qué manera los libros fueron transcritos, y deseamos leer simplemente dos citas al respecto. En Primera de Crónicas 29:29, y esta es otra modalidad, los hechos del rey David, primeros y últimos, están escritos en el libro del vidente Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Segunda de Crónicas 9:29 nos dice más, los demás hechos de Salomón, primeros y últimos, están escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. Y aquí encontramos algo muy interesante, que estos profetas y videntes, Samuel, Natán, Gad, Ahías, Ido, Ido, Ahías, Natán, Samuel, Gad, eran profetas que recibieron la inspiración de Dios sobre hechos en la que la mayoría de ellos eran contemporáneos, es decir, ellos eran testigos de esos hechos. Ahora, ellos no los redactaron de acuerdo a simplemente una crónica histórica y cómo ellos lo veían, sino que ellos fueron inspirados por Dios para escribir. Así que no solamente es por visión, por sueño, por boca a boca, por figuras, por el Urim y por el Tumim, sino también por la transcripción. Es decir, se transfiere ese mensaje en forma escrita.
Y tenemos ahí esos ejemplos de comunicación escrita, los libros, las crónicas, las profecías y las historias. Pero no solamente en libros como tales o crónicas, sino que Jeremías 29:1 nos da un ejemplo interesante, y hay otros también. Dice, este es el texto de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos, a los sacerdotes y profetas, obviamente los que habían sido deportados a Babilonia, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Jeremías 29:1 nos presenta que la transcripción de todo el libro no se conformaba de rollos, sino también de cartas. Así que la transferencia del don de profecía se ha hecho en gran parte de los casos también en forma escrita y tiene una doble dimensión. Obviamente, primero lo recibieron por inspiración y podía haber sido por una visión, por un sueño, por un mensaje boca a boca, por figuras. Si recuerdan, Ezequiel, Dios le dice, ¿qué es lo que ves, Ezequiel? Escribe lo que ves. Y era por figuras. Entonces, la transcripción ha sido inicialmente una inspiración, obviamente. Lo que pasa es que en lugar de tomar la forma oral, porque ahora no está aquí Jeremías, no está aquí Ezequiel, nos ha llegado en forma transcrita. Así que la revelación es la que se transcribe, porque la inspiración no se puede transcribir, la inspiración es de origen divino y es dado de diversas modalidades que hemos hablado y que hablaremos aún. Pero si el contenido de la inspiración, que es la revelación, entonces se transcribe y se comunica en una forma escrita. Veamos algunos ejemplos más interesantes a modo aclarativo. En Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 12, se nos dice lo siguiente. Además, Joram hizo altos en los montes de Judá, incitó a los habitantes de Jerusalén a prostituirse y descarrió a Judá. Entonces recibió una carta del profeta Elías que decía, etc. Segunda de Crónicas 21:12. Aquí nos damos cuenta que en teoría no tenemos ningún libro escrito por el profeta Elías. En cambio aquí se nos habla de que el profeta Elías mandó una carta a Joram, al rey Joram. Y obviamente esa carta, como en el caso que habíamos mencionado de Jeremías, había sido inspirada por Dios. Y el conjunto de ese mensaje, de esa revelación dada, se transfiere ahora en esa forma de carta, porque Elías no podía ir en persona. Entonces le manda una carta. Así que él recibe por inspiración el contenido de esa carta. Él no va en persona, no hace una transferencia oral, sino que hace una transferencia de la revelación en forma escrita. Pero hay más elementos interesantes. Dice en Jeremías 23:28, el profeta que tenga un sueño, cuente su sueño, y el que reciba mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice el Eterno. Así que aquí este versículo nos muestra una diversidad. Y eso es muy, muy interesante. Dice, el profeta que tenga un sueño, cuente el sueño. Y el que reciba mi palabra, cuente mi palabra. Así que el profeta recibe la inspiración. Y lo puede recibir por un sueño, por una visión, por figuras, o por boca a boca directamente hablado por Dios, indistintamente del método por el cual se recibe la inspiración. La revelación que se da a través de inspiración siempre tiene que ser transferida. Jeremías 23:37 nos da otro matiz interesante al respecto de la relación entre inspiración y revelación. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió el Eterno y qué te habló? Así que esa interrelación entre lo recibido y lo transferido es la inspiración y la revelación en una forma directa. Hay diversas modalidades de esa comunicación transferida que hemos leído. Habíamos mencionado la de Éxodo 7:17,
donde básicamente era oral. Dios había comunicado a Moisés, sabemos que después Moisés escribió lo que Dios le dijo, pero en ese momento realmente lo transfirió a Aarón y Aarón lo transfirió a Faraón. Tenemos un ejemplo interesante en Jeremías 36:26 de esta misma modalidad de comunicación oral transferida a terceros por escrito. Jeremías 36:26 nos dice: antes el rey mandó a Jeramel, hijo de Amalet, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, a prender a Baruc, el escribiente, y al profeta Jeremías, pero el Eterno los escondió. Cuando estudiamos el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, recordarán que Baruc era el amanuense, era el secretario de Jeremías. Así que esa comunicación oral transferida a terceros por escrito también es la dinámica que ya habíamos mencionado. Dios se lo comunicó a Jeremías, se lo inspiró. Jeremías transfiere esa información. Vamos a cambiar los nombres. Aquí tenemos a Jeremías, aquí tenemos a Baruc y aquí tenemos al pueblo. Entonces Jeremías le transfiere la revelación a Baruc. Baruc lo escribe el mensaje y es leído entonces esa transcripción del mensaje recibido, de la revelación recibida por inspiración de Jeremías a Baruc y de Baruc al pueblo. Tenemos el otro ejemplo paralelo a este, también Jeremías 45:1, dice, Jeremías 45:1 nos dice: palabra del profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, después que Baruc escribió en un libro las palabras de boca de Jeremías, el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Así que Dios le comunicó a Jeremías por un mensaje oral, primer nivel. Jeremías le transfiere a Baruc por un mensaje oral, segundo nivel. Y Baruc lo transfiere al pueblo, al rey en este caso, por un mensaje escrito, tercer nivel de información. La inspiración es dada por Dios a Jeremías. Baruc no era profeta. El que recibía la inspiración era Jeremías. Pero Baruc era parte de ese proceso de comunicación dada por Dios, que es la revelación. El profeta Jeremías comunicó el mensaje a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Jeremías 25:2. Así que en Jeremías nos damos cuenta que hay diversas modalidades. En este caso, Dios comunica a Jeremías un mensaje oral y Jeremías lo transfiere directamente al pueblo en forma oral y después es transcrito. El mensaje, cuando el Señor lo da, sea el modo en que lo da, como el contenido del mensaje que se da, siempre es muy cuidado, en el sentido de que está claramente definido el receptor, a quién es dirigido el mensaje. Y eso es muy, muy interesante, y tenemos que tenerlo siempre en cuenta en el don de profecía, si el mensaje es general, si el mensaje es para individuos, si es el mensaje para un grupo específico de individuos, o cuál es la diana, el objetivo del mensaje. Leamos ejemplos. Jeremías 46:1 nos dice: palabra del Eterno que vino al profeta Jeremías contra las naciones, y son diversas naciones. Recuerden, cuando estudiamos el libro de Jeremías mencionamos esas naciones. Entonces, este era un mensaje inspirado por Dios, dado a Jeremías, transcrito por Baruc, para un grupo específico de individuos que conformaban naciones de la época. Así que era un mensaje no genérico, sino un mensaje específico, aunque fuera para un grupo humano muy extenso. Y eso es la contextualización del mensaje. Veamos otra modalidad en Ageo 1:1. Se nos dice, Ageo capítulo 1, versículo 1. En el segundo año del rey Darío, en el primer día del sexto mes, vino palabra del Eterno por medio del profeta Ageo.
a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, que dijo. Así que aquí también tenemos un mensaje de Dios, por inspiración, dado al profeta Ageo. Y ahora el profeta Ageo lo transfiere oralmente y después también lo transcribe, pero no es a cualquier nación, es a una nación, pero dentro de esa nación al grupo dirigente de la nación, a un grupo singular, específico de individuos, a Zorobabel, que era el gobernador, y a Josué, que era el sumo sacerdote. Así que de un grupo de mensaje que puede ser a toda una nación, otro grupo de mensajes es específicamente para un grupo dirigente, en este caso Zorobabel y Josué. Veamos otro ejemplo más. Daniel 9:2. Daniel capítulo 9, versículo 2 nos dice, en el primer año de su reinado, yo Daniel entendí por la escritura, por la palabra del Eterno, al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Así que, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Que él individualmente, Daniel, había comprendido. Así que, aunque era un mensaje genérico, el de los 70 años del cautiverio, que fue dado originalmente a Jeremías, por inspiración, también el cumplimiento de ese es dado por inspiración a Daniel. Así que muchas veces esa misma inspiración es autocomplementaria en los profetas en tiempos diferentes. Es muy importante, y la Biblia lo enfatiza, relacionar el mensaje con el mensajero. Es parte que conforma el don de profecía. En Lucas 4:17, y en general es una dinámica constante y sistemática a lo largo de los evangelios, específicamente en Mateo más, pero vamos a usar este ejemplo de Lucas, de la identificación del mensaje con el mensajero. Lucas 4:17 nos da un ejemplo. Le dieron el libro del profeta Isaías al Señor Jesús, y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito tal y tal, y era una profecía mesiánica. Así que Jesús toma el libro de Isaías, el rollo, el sábado en la sinagoga para leer, que era un libro inspirado por Dios, que había sido transcrito por Baruch, y lo abre, y entonces se encuentra el lugar, el Señor por providencia lo hizo así, que anunciaba precisamente la misión de Jesús. Así que se relaciona directamente el mensaje dado con el mensajero. Hay una relación directa en el don de profecía. La contextualidad y la complementariedad en el mensaje es otra característica más del don de profecía. Contextualidad y complementariedad. Al respecto, vamos a leer el ejemplo de Hechos capítulo 8, versículos 34 y 35, donde tenemos el caso del eunuco etíope y Felipe. La cita dice así: el eunuco preguntó a Felipe, te ruego, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro? Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Sabemos que se refiere a la profecía mesiánica de Isaías del sufrimiento de Cristo. Entonces, este oficial etíope estaba en un dilema, él no entendía a qué se refería. Si él hablaba, el profeta está hablando de lo que sus sufrimientos o de otro, ¿ya? Entonces, ahora Felipe, que es llevado por el Espíritu al eunuco etíope, le hace toda la explicación de las Escrituras. Dice, empezando desde esa escritura. Entonces empezó con esa declaración de Isaías y de ahí en adelante lo llevó hasta el cumplimiento de esa profecía en la persona de Jesús, el Salvador del mundo. Así pues nos damos cuenta que otra característica del don de profecía es la complementariedad. Es decir, tenemos esa profecía de Isaías, que ahora lo está leyendo un pagano que se ha convertido al judaísmo y que se iba a convertir ahora al cristianismo también. Y es por una explicación de esa misma revelación. Entonces, contexto y complementariedad. Queremos leer una cita más importante al respecto,
que está relacionada con la relación entre profeta y vidente. Vamos a analizar ese aspecto, ya que hemos intentado mencionar distintas modalidades que aún estudiaremos más en detalle. Y ahora deseamos insertar una pausa para continuar después estudiando el concepto profeta y vidente, y volveremos a la clase a las 11:30. Hasta entonces, el Señor les bendiga.